Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haceros llegar una parte de la historia. Gibraltar, el Peñón, la Roca. Y hoy el título propuesto son Los tratados y sus consecuencias. Hubo el Tratado de Utrecht, pero el Tratado de Utrecht fue mucho más que un solo tratado que afectara a un solo reino, sino que supuso una redistribución y una serie de pactos de vital importancia para el desarrollo europeo. Pero vamos con el introito, como en cada uno de nuestros podcasts. Uno de los entrenadores de fútbol que más me gusta es Jürgen Klopp, sobre todo en la etapa en que estuvo al frente de ese equipo alemán que es el Borussia Dortmund, que puso contra las cuerdas durante muchas Copas de Europa equipos de los cuales siempre habían sacado mucho pecho, por no decir no habían tenido mucha altanería. No es el mejor equipo probablemente de Alemania, que siempre quien más copas tiene y más títulos alcanza es el Bayern de Múnich, pero sin embargo es un equipo interesante, es un equipo con una afición fidelísima, y me ha tocado más de una vez ver en Madrid todo lo que era esa marea de camisetas amarillas con su símbolo en negro del Borussia Dortmund Fútbol. Pero no os voy a hablar de fútbol, porque yo en fútbol no soy un gran entendido, aunque puedo tener mis afinidades y puedo entender un poco si un partido es bueno y un partido es malo. Ahora estoy absolutamente entregado a lo que es el fútbol femenino, que veo que, aunque muchas veces me lo habían denostado, es un gran espectáculo y tiene muchas menos tonterías que el de los hombres, y muchas veces uno ve partidos como más auténticos. Pero lo de Borussia Dortmund no era y no es indudablemente del fútbol, como os digo, de lo que voy a hablar, sino voy a hablaros de Dortmund, de lo que es la ciudad de Dortmund. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Durkal había antes un ferrocarril que iba desde Durkal hasta Granada, un ferrocarril de interior, un tranvía, un subtranvía, que tenía su buen recorrido, porque entonces a principios del siglo también, o en los años 20, aquí hubo un esplendor económico industrial y hubo regiones todas que no voy a decir que se picaran, sino que entendían que tenían que tener un desarrollo para progresar, y entonces se hicieron una red de tranvías desde los pueblos cercanos y un poquito más lejanos que desembocaban en Granada. Cuando ves por primera vez el puente, pues pasa lo que les pasa a todos los puentes que hemos hecho en hierro y que hemos hecho en esa época, como os digo, en los años 20, que es que te dicen, no, ese puente es de Fiel. Bueno, pues no es de Fiel, ya os contaré de quién era, pero no es de Fiel. Pero lo que sí me llamó la atención era que era un puente que lo montó, os contaré en otros capítulos qué vicisitudes trajeron ese puente, porque es un puente que es muy bonito, muy espectacular, está todavía en pie, pero era un puente que no era para ahí, era para un viaducto en Gor, en la otra parte en otro punto geográfico. Entonces, cuando lo montaron, la empresa que lo montó era la Dortmunder Union, una empresa alemana. Me extrañó aquí, en los años veintitantos, que una empresa alemana viniera aquí a montar, pero era la única que tenía grúas, y hay que ver cómo se movían entonces. Las grúas no las traían en tren, las traían en ferrocarril, y cuando llegaban al último pueblo de ferrocarril
hacían como una especie de retoque en las ruedas de ese tren y las llevaban con bueyes, con una yunta. En las fotos que vi yo aparecían pues 6 bueyes tirando de una grúa para poder montar ese puente, porque aquí no había grúas de ese tipo. Y entonces empecé a buscar, digo, qué interesante, voy a ver qué es esta empresa, cómo evolucionó, por qué vino aquí, o por qué tenía esta influencia. Va a traerte una empresa, ahora que una empresa de Alemania te venga a montar algo a Granada, pues bueno, son 2.000 kilómetros, pero se puede hacer, se pueden traer piezas en un camión, y de hecho te encuentras por las carreteras muchas veces camiones que están transportando, yo no sé qué es, porque muchas veces ves maquinarias ahí, estás en transportes especiales y no sabes lo que es, y otras veces sí. Pero bueno, como no tenía mucho conocimiento, pues fui a Internet, que es la enciclopedia de los necios, como digo yo, de la cual todos nos servimos, y puse Dortmunder Union, y qué sorpresa fue para mí, bueno, de que era Dortmunder, que era algo de Dortmund, me quedaba claro, pero cuando escribía Dortmunder Union me salía una cerveza, y siempre una cerveza, que debe ser muy famosa, muy potente en la zona, pero que yo no la había visto nunca. Y digo, hay que ver cómo acabó esto no cómo decayó, sino cómo ahora vas a buscar una cosa y lo único que encuentras es una cerveza. Bueno, también pasa que lo que fue la Dortmund Union fue cambiando, y como entendéis, en diversas situaciones, y ahora después de muchos años forma parte de un grupo que se llama Montan. La Dortmunder Union fue fundada en 1872 por iniciativa de Adolf von Hansemann, junto con los bancos Sal Oppenheim y Rothschild y hijos, que eran curiosamente bancas judías. Luego veréis cómo evolucionó la historia. En 1880 la Unión, como otras muchas empresas siderúrgicas, adquirió una licencia para producir con nuevos hornos y con nuevas aleaciones de acero, y actualizar todo lo que era el proceso de la metalurgia, y con los nuevos hornos amplió sus capacidades para la producción en la fábrica, la producción de piezas metálicas en la fábrica de Dortmund, con un alto horno, con una planta de altos hornos con 3 hornos. Entonces estamos hablando ya de cosas serias. Solo Alemania e Inglaterra iban a la par en lo que era la alta fundición. En 1884-1885 se modernizó la planta con un alto horno en Heinrichsholt, y entre 1886 y 1887 también se adquirió la mina de Brohauser, como una gran obra de ingeniería civil, y la mina de Carl Friedrich Ersbolten, y allí se trasladó la producción conjunta de varias empresas. En 1898 otra mina de carbón de Dortmund, la de Adolf von Hansemann, se incorporó a este grupo de empresas, y se amplió el taller de construcción de puentes de Dortmund. Se especializaron en hacer puentes y puentes grandes. ¿Por qué se iban cerca de las minas de carbón? Porque entonces no había fundiciones eléctricas. Los saltos eléctricos, los hornos eléctricos de fundición son mucho más tardíos. En ese momento lo que se empleaba era el carbón para producir una incandescencia en el acero, inyectándole oxígeno con aire a presión, y con eso era con lo que fundían. Pero imaginaros, para fundir 1 tonelada de hierro, las toneladas de carbón que hacían falta. Por eso las minas de carbón en Inglaterra y en Alemania, como os estoy
como os estoy comentando, eran de vital importancia para hacer una producción a un precio competitivo. Y estos, como vamos viendo, se especializaron en construir puentes y por eso tenían el material auxiliar, que eran las grúas, para montar puentes. Este grupo, el grupo Montaigne, también compró otra mina de carbón en Glefaut-Tibley y más minas minerales de hierro, sobre todo en Sauerlandia, que es una de las partes de la Selva Negra. En 1910 la Unión pasó a manos de un grupo que era el grupo alemán y luxemburgués Bergers and Hatten AG, o sea, de aplicaciones metalúrgicas, que estaba particularmente interesada en conseguir un monopolio de todas las empresas industriales del grupo. Y desde la Primera Guerra Mundial fue uno de los proveedores de guerra más importante, con una gran producción de proyectiles. El director de esta empresa, de la Dortmund, se convirtió luego en el director general de otro grupo de empresas que se llamó Berintinge-Stewalger, también de industrias del acero. Y durante el nacionalismo fue un campo satélite de concentración de Bucheland, y las instalaciones de la Unión de Dortmunder estaban llenas de presos y de esclavos que habían cogido los nazis, que trabajaron allí. El campo de Buchenwald no era un campo de los de exterminio directo. De exterminio directo ya sabéis lo que es: cámara de gas y horno crematorio. No, aquí lo que hacían era trabajo de esclavo, y los obreros, pues los del campo de concentración, tenían que ir a trabajar a estas fábricas, y muchos murieron, aparte de todos los experimentos que hacían para probar vacunas y todas estas cosas. Se calcula que prácticamente murieron por el trabajo esclavo unas 46.000 personas, de las cuales 11.000 personas eran judías, que son números absolutamente dantescos. Ya ves qué curioso, en el año 1872 un director con una gran mentalidad de futuro monta una fábrica, y quienes le ayudan son las dos bancas judías más importantes de ese país. Y en el año 39 y al año 45 fueron los esclavos judíos los que se reventaron y pagaron con su esfuerzo y con su vida en esa fábrica que habían montado unos judíos en otro tiempo y en otras circunstancias sociales. Cómo cambia el mundo, cómo cambia de rápido, cómo el triunfo de unos en otro momento es la derrota y la humillación. Pero vamos a ir, yo creo que esto ha sido muy interesante, el recordar este dato, y os contaré más cosas de los puentes y de la metalurgia y de todas estas cosas que a mí me apasionan tanto, y que sé que a muchos de vosotros también. Bueno, nos encontramos remontándonos a lo que fue el último podcast con los tratados de Utrecht. Digo los tratados de Utrecht, lo he titulado, y sus consecuencias. Digo los tratados de Utrecht en plural, porque no hubo un solo tratado de Utrecht, sino que hicieron referencias a los distintos reinos y a cómo se situaban. Muchas eran de las diferencias que aún quedaban por resolver en Utrecht. La admisión de los embajadores de Felipe V en las conferencias no solo era una cuestión de puro trámite. Nuestro país, aunque casi totalmente conforme con lo que había firmado Francia, no estaba dispuesta a dejar sin solución los temas de Gibraltar, de Italia, de Puerto de Mahón y los privilegios catalanes, que no habían podido solucionar bilateralmente Francia y España. Como se ha dicho, el Tratado de Utrecht estaba formado por varios tratados y no todos fueron firmados en las mismas fechas. Los primeros que se firmaron fueron los que tuvieron una primera ratificación. Fueron los de Francia, con todas y cada una de las potencias aliadas. Con posterioridad y solucionadas las dificultades, nuestro país firmaba su Tratado de Utrecht con Gran Bretaña.
Luego vinieron los tratados de España-Portugal, España-Holanda y España-Austria, que aún tardarían algunos meses, incluso años, en conseguirse. Con respecto a Francia, aunque dispersos y variados, los diferentes tratados bilaterales que formaban el Tratado de Utrecht están en conjunto muy bien enlazados. Los principales tratados entre Francia y sus aliados fueron el Tratado franco-inglés. Por este tratado Francia confirmó todos y cada uno de los ofrecimientos que hiciera al comienzo de la negociación, en octubre del año 711. En primer lugar, el reconocimiento de la línea protestante como legítima sucesora del gobierno británico y la demolición del puerto de Dunkerque. En cuanto a las posesiones ultramarinas, Gran Bretaña obtuvo la cesión de la isla de San Cristóbal, Terranova, Acadia y la bahía de Hudson, además de importantes concesiones mercantiles. Este tratado particular iba acompañado de uno general que debía ser también ratificado por nuestro país, y en él Francia renunciaba a las concesiones comerciales que Luis XIV, en nombre de su nieto, se había otorgado a comienzos de 1702 y se las transfería a Gran Bretaña. De esta forma, el disfrute comercial de las Indias pasaba de manos francesas a manos inglesas sin que nuestro país pudiera hacer nada para impedirlo. El tratado franco-holandés, este fue otro de los tratados, primero el tratado franco-inglés que hemos visto, el tratado franco-holandés, se intercambiaban algunas plazas perdidas por Luis XIV en Flandes y en Artois, y en Flandes, como os digo, en lo que era el antiguo territorio de nuestro reino, por otras como Tournai y Pré, toda esta zona que es tan conocida por las batallas de la Primera Guerra Mundial en la frontera entre Francia y Bélgica. Para el elector de Baviera serían Luxemburgo, Namur y Charleroi, y además se le restituiría sus estados a los que se añadiría el reino de Cerdeña, hasta entonces parte de la monarquía española. Luis XIV, en nombre de Felipe y una vez más, concedía a los Países Bajos españoles a los holandeses, con la condición de que estos recayeran en el emperador una vez que ambos bilateralmente llegasen a un acuerdo sobre el tratado de barrera fronteriza. Otro de los tratados de los franceses fue el tratado franco-saboyano, con Saboya. Por este tratado, Víctor Amadeo de Saboya recuperaba Niza y Saboya, conviniéndose en ratificar las líneas fronterizas a una y a otra vertiente de los Alpes. Además, Luis XIV cedía en nombre de Felipe V Sicilia y la sucesión eventual al trono de España en caso de que la dinastía iniciada por Felipe V se extinguiera. El tratado franco-prusiano. Por este tratado era reconocido el elector de Brandeburgo, Federico Guillermo I, como rey de los prusianos, como reino de Prusia. Esta transformación jurídica tendrá una fuerte significación en un futuro no muy lejano. Prusia estará llamada a ser una de las potencias más importantes de Europa, haciéndole sombra al mismísimo Imperio Austríaco. El tratado franco-luso. Como veis, estamos viendo todos los tratados que firma Francia. Por este tratado, Portugal conseguía una rectificación de fronteras entre el Brasil y la Guyana francesa. Estos tratados, tal como vemos, contenían dos tipos de disposiciones. Unas eran referentes exclusivamente a las relaciones de Francia con sus aliados, por las que se cedían posesiones, reconocía reyes o permutaba plazas, y otras que suscribía en nombre de su nieto, por las que modificaba la situación de fuerzas que había en 1700, conformando una nueva Europa donde el equilibrio de poder será el sistema de gobierno en la nueva sociedad internacional que nació tras las paces o tras los tratados de Utrecht. ¿Cómo nos fue a nosotros? Bien,
Durante las conferencias en las que participaron los plenipotenciarios de Felipe V, varios de los puntos en los que tenían órdenes de no ceder eran Gibraltar, el puerto de Mahón y los privilegios o los fueros catalanes. El Tratado de Utrecht viene a ser el alivio para la nación española al conseguir definitivamente la paz, tan deseada para poder continuar con las reformas internas emprendidas con la llegada del nuevo Felipe V. Pero no será la solución a los problemas de nuestro país, como tampoco lo fueron las paces alcanzadas a finales del siglo XVII. Desde entonces, el problema de los catalanes, lejos de solucionarse, empeoró. Gibraltar había sido invadida y por estos tratados quedará definitivamente en manos británicas. El puerto de Mahón no corrió mejor suerte, pero sí en cambio pudo ser reconquistada por las armas un siglo después de su pérdida. No podemos decir que los tratados de Utrecht fueran favorables para la causa de nuestro país. Este acudió a Utrecht para firmar el expolio acordado por el marqués de Torcy y el marqués de Bolingbroke. Por los tratados de Utrecht se los desposeyó de todas las posesiones en el continente europeo a excepción de la península. El 13 de julio de 1713 firmábamos los tratados de Utrecht. El artículo 10 del Tratado Bilateral Hispano-Británico hacía mención a Gibraltar. El rey católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, tanto la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce por entero derecho y para siempre, sin aceptación ni impedimento alguno. Pero para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha de propiedad se cede a Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grandes angustias, siendo la mente del rey católico no impedir, como queda dicho arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas del presidio, de las tropas de Gibraltar, de los vecinos y de las naves situadas en el puerto. Pero si se emplean para otro fin, se adjudicarán al fisco y presentarán queja de esta contravención del presente tratado y serán castigados severamente los culpados. Y Su Majestad Británica, a instancias del rey Felipe V, consiente y conviene que no se permita por motivo alguno que los judíos ni moros habiten ni tengan su domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella ciudad, con lo que se pueda cortar la comunicación de nuestro país a Ceuta o ser infestadas las costas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comercio entre ingleses y algunas regiones de la costa de África, ha de entenderse siempre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y a sus naves que solo vienen a comerciar. Promete también Su Majestad la Reina de Gran Bretaña que a los habitantes de la ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la religión católica romana. Si en algún tiempo la corona de Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes
que a otros para redimirla. Hasta nuestros días ha llegado a la polémica a una significación de cada una de las palabras incluidas en este artículo. Desde ese día, Gibraltar forma parte de las relaciones bilaterales anglo-españolas y España intentará recuperar lo perdido y Gran Bretaña intentará ampliar lo obtenido por este tratado. No obstante, con este tratado se ponía fin a la guerra de sucesión que estábamos padeciendo y el 19 de marzo de 1713 la emperatriz gobernadora en ausencia de su marido en sus reinos catalanes embarcaba rumbo a Austria, abandonando a los que habían sido sus más fieles seguidores en la península. Poco después, los barceloneses se disponían a declarar la guerra a Felipe V y a defender sus fueros. Tras más de un año de guerra, los sitiados en Barcelona se rendirían a las tropas del general francés Werby y de esta manera Valencia primero, Aragón, Cataluña y Mallorca después perderían sus fueros y privilegios. La única que se salvó fue Menorca, que gracias a la condescendencia británica vería confirmado de nuevo el gobierno de los privilegios forales de la isla. El resto de tratados de Utrecht no se firmaron inmediatamente, excepto el tratado hispano-saboyano, cuyas cláusulas habían sido aceptadas por el tratado anglo-francés y el franco-saboyano, y sin embargo hasta junio de 1714 España y Holanda no alcanzaron la paz definitiva, mientras que el tratado hispano-portugués se firmó el 6 de febrero de 1715. Asimismo, España y Austria no fueron capaces de alcanzar el acuerdo y sus posiciones irreconciliables no dejaron de serlo hasta 1725. Fue entonces cuando Austria y España, unidas por los mismos intereses, alcanzaron la paz y que no pudieron obtener en Utrecht. El Tratado de Utrecht dio base jurídica a la presencia de Gran Bretaña en Gibraltar. Sin embargo, esta cesión, reconocida por el tratado, tenía una dimensión limitativa, sin duda concebida por nuestro país para salvaguarda de sus intereses en la zona. Los aspectos limitativos del tratado fueron posibles porque España cedía parte del territorio por derecho de tratado y en virtud de esto podía poner nuevas cláusulas que deseara para la cesión, cláusulas que Gran Bretaña aceptó. Estas limitaciones no hubieran tenido lugar si Gran Bretaña, en vez de aceptar el tratado como instrumento jurídico de cesión, hubiera basado su posesión en el derecho de conquista. Puesto que la reina Ana y Felipe V firmaron y ratificaron el artículo 10 del Tratado de Utrecht, ambos estaban de acuerdo en las condiciones y limitaciones para la cesión de Gibraltar. Sin embargo, estas limitaciones fueron ignoradas por Gran Bretaña casi desde el mismo momento de la ratificación, al ser contrarias a sus intereses. Estas limitaciones se podrían resumir en unas limitaciones territoriales. Según reza el párrafo del artículo 10, lo único que España cedía a Gran Bretaña era la ciudad, el castillo, el puerto, las defensas y las fortalezas de Gibraltar, lo que excluía cualquier posesión que los británicos reclamaran en el istmo. A pesar de la exactitud de la enumeración de las zonas que España cedía, no fueron tan exactas las palabras empleadas, dando la oportunidad a Gran Bretaña de exigir muy tempranamente mayor espacio territorial y más tardíamente mayor espacio marítimo del que España pretendió ceder. A juzgar por las descripciones del tratado, cabe decir que Gibraltar fue cedida como fortaleza militar y como tal reducido a los muros de la plaza. Esta parece ser la razón del párrafo segundo, en donde se contempla que sólo excepcionalmente se permitiría la comunicación de la plaza con la región circunvecina. No debemos olvidar que la población autóctona de la plaza marchó a los pocos días de la llegada de las tropas aliadas, a pesar de los esfuerzos de la reina Ana para que se instalaran allí judíos. No fue hasta finales del siglo XVIII cuando se consolida
una población civil siempre a la sombra de la población militar. También había limitaciones jurídicas y limitaciones económicas, pero estas ya las veremos en el siguiente podcast de este tema tan interesante y que nos va poco a poco dando a entender qué pasó en Gibraltar y por qué Gibraltar finalmente terminó siendo británico. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar este espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.